Escribo para saber de qué se trata. A lo mejor arranco por una intuición, arranco por una imagen, por una línea, por una mirada, alguna vaga idea. Y la escritura, me parece, es un poco el acoso, el merodeo de esa intuición primera. Y creo que uno escribe, o yo al menos, ¿no?, para saber de qué trata esa historia. Y tratando quizá de no matar el asombro, ¿no?, de no matar incluso el motor de la escritura, ¿no?, esa intriga inicial, parcial. Donde uno desemboca, no sé, a veces me ha sorprendido donde yo he desembocado o donde han desembocado las historias. ¿Está por publicar? Estoy laburando. ¿Estás laburando? Estoy laburando. En una novela estoy hace... La que es muy piola para adaptar es Los chicos desaparecen, y estaban entusiasmados con eso también. El tema de hacer el odio venía más que nada por lo del antisemitismo, fue durante la época del atentado al AMIA que se manejaron mucho, ¿viste? Ahí estamos. ¿Estamos? Para ver primero bien el foco. ¿Cuánto tenés? ¿Un minuto, dos? ¿De qué? De esto. No, esto queda Largo, quizás. ¿Cómo? esto es largo. No, armamos, digamos, peloteamos sobre distintos temas, porque la historia es así. Por un lado rescatamos esta cuestión del escritor, pero por el otro por ahí te van a aparecer preguntas que no son específicas, pero Bueno. por una cuestión de producción. No me alcanzás los puchos. Me imagino. ¿Qué pasa? Que por el monitoreo Claro. vos sí sentís los ruidos ahí. Sí. Pero, Hola Pupi, buen día. Hola Marco. ¿Cómo ¿qué tal? estás? Bien, todo bien, Bien. querido. Todo bárbaro. Bueno, Adelante. ¿pasamos? Dale. Nuestra relación comenzó como una gran novela y todo transcurrió como una puesta en escena. Había terminado biología, había estudiado mucho, todos esos años me recibí, te digo, muy joven, y quise hacer otra cosa. Y me inscribí en la escuela de cine y lo vi a Gabriel en esa entrada que hice y ahí me miró, lo miré, como diría el bolero,
y fue al toque, nos enganchamos. Lo primero que recuerdo de él, digamos, de su, podemos decir, su existencia, es el nombre. Y detrás del nombre creo que inmediatamente una averiguación policial que es típica del escritor en ciernes, que busca, digamos, investiga, es el proceso típico de la idolatría juvenil por el escritor que uno no conoce. Primero aparece un nombre, después aparece un libro y después aparece él. Y en ese primer contacto lo que yo recuerdo es una entrevista que le hice para el diario La Nación. Es decir, la entrevista fue la excusa, lo que yo quería era conocerlo, verlo, conocerlo. Y me pareció una persona totalmente afectiva y podría decir que desde ese momento tuvimos una relación de afecto. Fue como, no sé, como amor a simple vista. No, de su literatura no sabía nada. Hasta que en el año 1983 lo entrevisté a Jorge Anderson, un músico argentino de jazz, un saxofonista muy bueno, que hacía 3 o 4 años que se había mudado a Nueva York. Y cuando volví, quizás, no sé, por vanidad, porque pensé que, no sé, que tenía un material para el Pulitzer, dije, no, esto no lo voy a llevar a Espectáculos del Día, lo voy a llevar a Clarín. Y me atendió Gabriel. Bueno, y ahí empezamos a tener una relación profesional que fue derivando hacia una relación amistosa y finalmente amigos. Después fui amigo de Becerra, que es muy amigo mío y lo admiro como narrador, pero el primer narrador que yo admiré amigo fue Gabriel Báñez. Gracias. Cuando llego a una redacción, llevo la literatura. Yo nunca hice diferencias entre periodismo, literatura o ficción, realidad. Creo que es absolutamente lo mismo. De manera que hacer periodismo es, creo, de alguna manera meterse en la más pura de las ficciones. La primera idea que tengo de él era verlo pasar por el diario, ese Gabriel Báñez. Y después con los años, bueno, fuimos estableciendo un vínculo. Las vueltas de la vida hicieron que terminara siendo su jefe, digamos, entre comillas. Yo era secretario general de redacción del diario y Gabriel editaba el suplemento de cultura. Era un artista, era un escritor, era un tipo que vivía de la imaginación, y entonces sí, había ahí como una frontera difusa entre la realidad, la imaginación, lo que había pasado y lo que él quería que hubiera pasado, digamos, era todo, ya digo, llevado eso muchas veces al trabajo del diario, era una zona de conflicto. Hubo un año en el que la gran noticia en la ciudad fue el desplome del Banco Crédito Provincial. Me junto un día con Gabriel acá y le digo, Gabriel, tenemos que contar en el diario, pero lo tenés que hacer vos, la historia de los Truzzi. Esta familia de millonarios, de cosas que un día se desmorona, terminan presos, terminan estigmatizados porque se empiezan a descubrir toda una serie de delitos que habían montado, una red delictiva que habían montado alrededor del banco escalofriante. Y él se embala mucho
Y me dice, bueno, pero me tenés que dar absoluta libertad. Y absoluto... Digo, sí, por supuesto, pero con la regla del periodismo. ¿Qué son las reglas del periodismo? Te corría. No hay reglas del periodismo, hay reglas de lo que está bien y lo que está mal. Digo, bueno, está bien. Gabriel, bueno, empecemos. Le digo, quiero decir que tenemos que investigar, no tenemos que imaginar cómo era la vida del otro, tenemos que recrearla. Sí, se mete y produce unos textos geniales. Para Gabriel no había una distinción tajante entre la crónica y la ficción. Obviamente esto nos remite a Walsh, a Truman Capote nuevamente, a Tomás Eloy Martínez, que lo leía también con mucho respeto y admiración. Y me acuerdo que cuando yo le llevaba textos periodísticos, yo nunca escribí ficción, en una oportunidad él me dijo, porque nosotros los escritores... No, yo no soy escritor, le dije. No, ¿cómo que no? No, pero vos escribís. Sí, pero yo no escribo ficción. ¿Qué tiene que ver? Dice. Esto es literatura también, ¿no? Entonces, ese borramiento entre géneros y entre disciplinas a él resultaba muy atractivo y creo que fue un tipo muy avanzado en ese sentido, ¿no? Ahora que se habla de la autoficción, ¿no? Que aparecen nuevos géneros, yo creo que Gabriel practicó esos géneros un poco avant la lettre, se adelantó un poco a eso, ¿no? Metía todo el tiempo su vida en la literatura y la literatura en su vida, ¿no? Era como una cosa de vaivenes y de un espectáculo muy colorido. Por eso digo, cualquier cosa que con un amigo convencional, para decirlo burdamente, podría ser un trámite más o menos monótono, como ir a averiguar por la compra de un auto, con Gabriel se convertía en la escena de una película italiana. Fue abducido en los años 80 viajando en un Citroën en plena avenida 9 de Julio, frente al edificio de Obras Públicas. Eso fue un año antes de la Guerra de Malvinas. Atravesé una neblina y en plena avenida y de golpe aparecí con auto y todo en medio de un panorama desolador. Una ciudad semidestruida, conocida pero extraña a la vez. Mi hijo creo que fue 2 o 3 veces abducido, pero una vez con mi vieja, cuando fueron a Buenos Aires. Y el relato, el detalle, me lo contaban a mí por separado, tanto mi viejo como mi vieja, y coincidían en cosas que yo digo, bueno, esto no, es imposible que estén mintiendo los dos o que ya se han puesto de acuerdo en este tipo de detalles, y ya te digo, parte de una dinámica familiar era eso, que yo me crecí con ese relato, así que lo de la abducción, si la vas a ver a mi hija, preguntale porque se va a acordar. Recuerdo que habíamos ido a un teatro una noche, entre el regreso, la salida del teatro y la llegada a casa, habían pasado 6 horas, por ejemplo, de un trayecto que lo hacías en 1 hora. Entonces, a Gabriel, que tenía todo ese realismo mágico tan impregnado, se le había puesto que habíamos tenido algo muy extraño en el camino, que algo nos habría pasado. Y sale, no sé, en un periódico que esa misma noche hubo un corte total de luz en Uruguay y que se habían visto algunos objetos no identificados, ¿viste? Todo. Bueno, para él eso ya fue, listo, la abducción existió, ya lo dio por hecho y así lo contaba. Días después hice una experiencia con Toussaint, padre, quien me hipnotizó, y alcancé a percibir una especie de ensoñación a unos seres extraños que me rodeaban y me implantaban un chip en el brazo derecho. Aún lo tengo, incluso guardo un par de placas radiográficas en donde se lo puede identificar con nitidez. Pasé por tantas redacciones que, como ya te dije, siempre fui muy creyente. Supongo que me monitorea. Fue payasesco todo, porque en realidad lo que hizo Toussaint fue el gran show de él, y le atravesó en el labio una aguja para ver que no sangraba, todos esos trucos que hacía en ese momento. Y Gabriel, como un niño, se prestó a todo eso, y le encantaba. Obviamente que no reveló para nada lo que pasó en ese trayecto, pero él la pasó bárbaro con Toussaint y su hipnosis. Esa era una de esas historias de Gaby.
Yo buscaba en cinematografía la cátedra que a nadie le interesaba, que era guión. Quería contar historias, pero después pasé a filosofía, letras y finalmente historia. Sí, pasos fugaces, buscaba dónde escribir. Mira, Marco, ordenando el estudio de Gaby, encontré este bolso que tal vez te pueda servir para tu película. A ver. Esto tiene muchos años, porque es de cuando estudiábamos en la escuela de cine y habíamos hecho un trabajo, un corto. Mirá. Pero... Para la película de baile. Para la película. Yo voy al cine a ver, una película y creo que estoy leyendo una historia. La sintaxis cinematográfica me interesa, pero en cuanto hago la transferencia a lo que sería el lenguaje escrito. Y creo que leo historias también en el cine, ¿no? En la pantalla. Qué bueno, acá está todo el guión. Claro, el guión que lo hizo Gaby. Toma 1, cuadro vacío, en pantalla una ventana sobre el lateral izquierdo cerrada, se abre de ella, aparece un pibe, se asoma, mira hacia ambos lados, hasta que apoyado en el marco fija su vista en el sol. Comienzo 1 se titulaba ese corto, que está terminado, 16 milímetros, blanco y negro por supuesto, en aquella época con una Voigtlander lo filmamos. Y era la historia de un chico que andaba por los techos, muy simbólico, muy en clave simbólica. Ese chico a los 3, 4 meses, un chico, murió. Cuando yo me entero cómo fue, me dicen se cayó de un techo. Claro. Y yo tenía todo filmado, no lo vi nunca más. El corto, lo dejé en la torta guardado, cerrado, y todavía debe estar. No lo quise ver. Me decís un lugar soñado para volver, es ese. Tenía cierta oscuridad que le daba como magia, podríamos decir. Algún tipo de tensión para ser más literario. Se armaba un clima muy especial. Nos divertíamos muchísimo. A mí me quedó como una cosa de las luces acarameladas, ¿viste? Había una gran biblioteca con símbolos que creo que había hecho Gabriel. Era como un muro especial, ¿no? Donde como se hubieran guardado secretos, los secretos de Gabriel, podríamos decir. Yo quería hacer un taller literario. Él tenía mucha fama entre la gente de letras. Y llegué con un miedo porque tenía también mala fama, o sea, tenía fama de ser como muy duro, e incluso corría el rumor de que él no solo te pedía que lleves algo escrito previo a aceptarte para el taller, sino que dejaba a gente afuera y que era como brusco a la hora de decirlo. Sin la práctica vivencial del taller, te quedabas con eso. No, Gabriel es un loco, Gabriel es... Pero si habías transcurrido por ese taller, eso se diluía. Yo entré siendo una persona que tenía ganas de vivir, era una pendeja, pero no tenía ganas de vivir. ¿Viste? A esperar el día del taller. Y para mí el taller siempre fue como un nidito, ¿viste? Un nidito, un espacio de felicidad. Todo esto, aunque muchas veces me iba por esa diagonal 73 puteando los 10 cuadras a Bañe, porque me había dicho algo que para mí era inadmisible. Él era lo que yo entiendo como el mejor tallerista que he conocido, o sea, coordinaba muy bien el taller, no daba clases. Tenía buena técnica y te lo iba enseñando, la ponía a funcionar.
Y pocas veces cuando algo que hacías era muy, muy bestia, te lo explicaba de una manera teórica. Y él tenía como una cosa de leerte a través de la escritura. Yo nunca me senté con Gabriel a hablar de lo que me estaba pasando. Era todo a través de lo que me decía respecto de mi escritura. Y uno sentía que estaba aprendiendo, pero horrores, porque la lectura de él era increíble. Yo creo que aprendí a leer con él. Digo, porque escribir, qué sé yo, no, uno hace lo que puede escribiendo, pero a leer aprendí con Gabriel. Atrajo mucha gente joven el taller, porque Gabriel, por eso que tenía Gabriel, que me parece que tenía una cosa como punk. Era un taller duro, donde se decían las cosas como surgían. Vos podías llevar 5 páginas escritas y decías, está muy buena la última frase, el resto descartala. Y prestarle atención a eso era aprender a escribir. Era la escritura grado cero, que él hablaba siempre, la escritura grado cero, algo de Roland Barthes. Y creo que todos tenemos la escritura grado cero. Todo es como este reportaje, yo hablo mucho y capaz que queda una sola frase que sirve y todo lo demás es la cáscara. Y me parece que él nos enseñaba a sacar la cáscara. Una de las primeras novelas que Gabriel habló cuando empecé el taller era de Alberto Moravia, se llamaba La vida es juego. Creo que un poco era como el lema suyo, ¿no? La vida es un juego. Y había como que deslicémonos por este camino. Creo que era un modo de vida, no era para pasar a las letras como... No ibas a salir escritor de ahí, pero ibas a sacar lo mejor de vos seguramente, lo más doloroso de vos seguramente y lo más alegre de tu vida seguramente. A los que pasamos por ahí no nos pasó desapercibido ese taller, esos años de taller. Pupi, ¿tenés algún ejemplar de Paredón por acá? Sí, Marco, seguramente lo vas a encontrar en la biblioteca a la izquierda tuya. Paredón fue otra de las novelas de Gabriel del proyecto de construir un paredón en la ciudad de Buenos Aires que separara lo bueno de lo malo. Y uno de los personajes, bueno, el teniente Mandarino, que era el que tenía este proyecto, acompañado por la divina Basilisco, una maestra. Y Gabriel había puesto todas las características que podía darse en ese momento a las maestras, autoritaria. Bueno, decía que era yo, esa divina Basilisco. Pero me lo había dicho para hacerme enojar, porque a mí me daba mucha bronca que me pusieran ese personaje tan déspota. En el guardapolvo blanco de la divina docente veía asimismo el símbolo nibio de la organización y la energía y entrega anónima. Empezaba a sentir por esa mujer sentimientos encontrados, inexplicables, pero muy genuinos. Me acuerdo cuando salió Paredón, él volvía de la editorial eufórico con una mochila, vino a comer a casa y me dice, acaba de salir. Tiró así el libro arriba de la mesa y estaba realmente muy contento, muy excitado, ¿no? Creo que nunca lo vi tan entusiasmado, porque hacía ya un tiempo que había empezado a publicar en Sudamericana, ¿no? Y había dado un paso. A mí lo que me fascinaba de la lectura de Paredón era la desesperación de los personajes, ¿no? Son todos personajes
discapacitados, ¿no? Personajes discapacitados, emocionalmente, ¿no? Discapacitados emocionales, que era lo que era un poco también mi viejo, ¿no? Un discapacitado emocional. Lo que somos todos, de alguna manera, ¿no? Discapacitados emocionales. Si advertís un poco en la literatura actual, no digo moderna, actual, no existen los héroes, existen los personajes, y más aún, los protagonistas. A mí me interesa el héroe. Alguien enfrentado a un absoluto o que va en pos de un absoluto sabiendo que jamás lo va a conseguir, pero sin embargo persiste, insiste, por eso lo de épica de la desesperación. Nadie va a creer que soy capaz de tanto. Nadie. Él supo elegir, me parece a mí, los héroes de sus libros en función quizá de una ideología personal. Una ideología acerca de qué es un hombre. Y si uno se hace la pregunta qué es un hombre y lee las novelas de Gabriel, medio que te das cuenta que es un hombre. Eso es un hombre. Un hombre es, mira, hay algo que no puedo hacer, hay lugares a los que no voy a poder llegar, hay cosas que no voy a poder decir. Eso no puede no generar impactos personales que yo diría, en general, pueden reducirse todos a la melancolía. Quizá ninguno de nosotros esperaba la densidad de esa melancolía. Y yo creo que ahí es donde veo que se reúne, que hay como un punto de reunión donde confluye todo lo que orbitó alrededor de Gabriel. Sus deseos personales, su arte literario, su sistema de afectos, su tragedia. O sea, ahí está todo absorbido por un, no sé, por un maelstrom, por un vórtice, por una oscuridad. Y mientras lo pudo bancar fue como encantador el hijo de puta. Después de todo, como algunos de tus personajes, tal vez lo único que querías era dejar de sufrir en este mundo de mierda, donde viviste peleando con las palabras y con la vida, sin dar ni pedir tregua. Un abrazo al escritor, al periodista, al granjero y al albañil, que no supo perdonarse como personaje wagneriano la leve inclinación de la chimenea construida en su casa. No te alarmes, la culpa no fue tuya. Tal como acordamos, se equivocó la plomada. Te vamos a extrañar largo. Vamos a estar siempre con Pupi, Facu y Vicky. Chau, Master, Raquel y Ernesto. Bueno, esto es lo que te contaba. Tengo ahí esas dos latas. Es una lata de 16 y otra de 35. Ok. ¿Vos viste que hay adentro? Pero me dijo que era todo 16, así que probablemente... Esto es de 16, Sí. blanco y negro. No lo quiero tocar, me voy a poner guantes y lo Ok, reviso. Dale.
Siendo que muchos armazones intelectuales responden a la incapacidad de demostrar afecto también, ¿no? No nos equivoquemos. Soy demostrador de afecto, te diría. Soy gozador en ese sentido. Y sentí la necesidad, te diría, de escribir esta historia. Trabajar la ternura y el amor es lo más difícil, sin golpes bajos. Entonces, no quise cinismo. Además, yo tenía la necesidad de contar una tierna historia de amor. Virgen es una historia de amor maravillosa donde uno espera que vuelque para el lado de Lolita y no vuelca para el lado de Lolita. Es una gran... es traveling de amor a lo largo de un recorrido y vos te fijás y su literatura subyace todo eso. Es toda gente que necesita afecto, que recibe afecto, que metaboliza el afecto. Yo creo que sin duda era un escritor del afecto, sin duda. Y también no tengo dudas, tampoco tengo dudas, de que el afecto es una prestación sin demasiado prestigio en la literatura. Hay un dominio ambiental en la literatura argentina que pertenece al universo de la frialdad. Y no sé muy bien por qué, porque lo digo y pienso, bueno, ¿quién manda en la literatura argentina? ¿Quién mandó hasta ahora? Bueno, Borges, ¿no? Y Borges no era un escritor de la frialdad del todo, era un escritor de la represión del afecto, eso sí. Pero cuando el afecto se filtraba, era capaz de llegar a niveles de cursilería que ningún otro escritor argentino fue capaz de llegar, ni Puig. Por lo tanto, había presencia del afecto en la literatura argentina, lo hay. Lo hubo y lo hay, pero quizá la lectura del afecto le guarde rencor al afecto. Quizá es un problema de la crítica, o de cierta crítica. Gabriel, yo creo que siempre supo que el afecto era su materia. A lo que le sumó, para sostenerlo como motor de su maquinaria, el carácter. Vos viste que le decían el Loco Báñez, ¿no? Siempre supiste que le decían el Loco Báñez. Bueno, esa locura trascendía todo. Según él, el taxista había quedado totalmente magullado. El que decía que era un boxeador en potencia, te imaginas que no iba a aceptar que el taxista le había pegado un trompazo. Entonces, pero no sabés cómo quedó él. No sabés, tremendo. Y bueno, yo cuando me caliento soy así. Digo, no mientan. Bueno, no, en realidad no le emboqué ninguna, dice, pero si le hubiese pegado cualquiera de las que le tiré, el tipo no se podía levantar nunca más y le arruinaba la vida, porque no iba a poder manejar nunca más un taxi. Hace determinadas cosas para escribir. O sea, como que provocaba determinados desastres en su vida. No sé si para que le dieran argumento, bueno, no sé si eso después se transcribía tal cual, pero me parece que era la alquimia, ¿no? Lo que a él le podía llegar a mover ahí, que lo ponía, era como un motor creativo. La memoria que tengo de Gabriel es una memoria que podría describir como una sucesión de escenas. Digamos, como si él hubiese hecho un teatro para mí, como lo hizo para tantas personas. Pero yo fui como un espectador de su teatro. Hay una escena muy buena cuando me invita a comer un risotto a la casa y se le pasa el arroz. Y la escena es como una escena como de represión, de castigo contra el arroz y contra la olla. Empieza como a pegarle con la cuchara de madera a la olla, empieza a putear, este arroz de mierda, amenaza con tirarlo. Nosotros le decíamos, no, mirá, queremos comer, no importa qué, porque ya a esa altura no éramos muy exigentes. Pero escenas como esas tuvo muchas. Y siempre él aparecía en una posición secundaria respecto de lo que representaba y como el objeto del chiste. O sea, él era el objeto del chiste. Como si construyera escenas en las que no quedaba otra, nosotros como espectadores o testigos, que hacerle un poco de bullying. Eso me parece que era como muy encantador en él. Soy un inútil. Un retardado, para ser más preciso. Hace una semana intenté enviarle a Facundo, mi hijo, un mensaje de texto por el celular para ver cómo había llegado a Uruguay. Estaba en Punta Colorada, pegado a Piriápolis. Y escribí, Cocó Spar. A los 8 días volvió y me preguntó, ¿qué mierda quisiste escribir? Le dije, ¿cómo estás?
Me miró sin remedio. No tenés cura, dijo. Siempre que pienso en sus libros, por alguna razón, me quedo colgado del circo nunca muere. Todas las fuerzas que se mueven en su interior, fuerzas vinculadas a la farsa, a la falsedad, con un efecto afectivo de verdad insuperable. Lo imaginaba en el cine, lo imaginaba en el teatro. Ernesto le hizo la presentación del libro junto con A Voz. Y siempre me impactó ese libro. Yo creo que en los libros de Gabriel hay mucho de autorreferencia. Las dos caras, ¿no? Lo turbio y entre medio de todo eso emerge como una ternura y un candor. Eso es como algo muy Gabriel. Yo lo veo bastante parecido a Arte en algunas cosas. Bastante parecido a Roberto Arte. Por ejemplo, ese delirio del inventor, esa cosa de donde se mezcla el raciocinio con las ciencias ocultas, esa fascinación de él por los videntes, ¿no? Esa cosa esotérica, su interés por la teosofía, digamos, es el lado oscuro de la modernidad, a él le generaba una gran fascinación. Y cuando vos ves las novelas de Báñez, hay elementos de literatura argentina, por supuesto, la Argentina está muy presente, hay algo del grotesco, pero no es el grotesco a la manera discepoliana, no es exactamente el grotesco rioplatense, hay algo farsesco en su literatura, que viene posiblemente de Heinrich Boll, posiblemente viene de Heinrich Mann, de los escritores centroeuropeos, que él había leído, porque además era un tipo de una enorme cultura literaria, enorme cultura literaria. Yo he conocido poca gente que haya leído lo que leyó Gabriel y cómo lo leía Gabriel, ¿no? Cómo podía metabolizar esas lecturas para tener una escritura tan personal. Porque no entra en ninguna serie, Gabriel. Y el estado de novela era un estado de euforia, de mucha hiperactividad. No era solamente la literatura. Él mismo se decía, yo soy un hombre del Renacimiento, porque él te agarraba y te hacía un pastón, te colocaba cada una de las lajas que ves en esta pared. En ese periodo dormía poco y trabajaba mucho. El estado de novela sí era de plenitud. Era de plenitud, de la creatividad, del relato, del contarte, del esto, de aquello. Y cuando cuando quedaba como él decía, está en blanco como decían con Ernesto, está en blanco la página, y ahí se embroncaba y buscaba otra actividad. Bueno, me voy a plantar aquello. Bueno, vamos a pescar. Por ahí, allá en San Bernardo se me cruza otro cielo, o el mar me grita algo, me dice algo, o tiramos la mosca en lugar de coso, y se iba. Reaccionaba de otra manera. Y agarraba el impuesto y se iba a la mierda. ¿Y el otro estado? Hay un estado de novela. Y el otro estado era bravo. El otro estado era panicoso, era con pánico. Recuerdo una vez que tuvimos que ir a Chile, que tenía que dar unas charlas. Estaba muy contento, muy entusiasmado. Y cuando llegamos al hotel, a la tarde había que ir a la reunión, a dar la charla, varios escritores. Y no voy. Y se enfermaba, hacía fiebre, somatizaba todo. Y bueno, en esa oportunidad logré que fuera, pero cuando volvió cayó con una temperatura altísima y pasó 3 días en cama. Es obvio que no es lo mismo hablar que escribir. Quiero decir, el factor común es el lenguaje, pero son dos máquinas para mí totalmente diferentes. Y de hecho él de alguna manera nunca asumió el rol, que es el rol secundario del escritor. Lo recuerdo como
generalmente, ¿no? Descartando esa posición. O sea, no le interesaba hablar. Sí se sentía cómodo en la soledad de la escritura. Conectaba muy bien con la gente en términos de 1 a 1. Ahí sí era muy bueno. Ya 2 contra 1 era una desproporción que no toleraba. No le gustaban las reuniones, era como, en eso, bueno, fóbico. A la cantidad, digamos, ¿no? Yo digo que hay una metáfora en esto de que su patria era Gorina, ¿no? Él, cuando le preguntaban de dónde era, decía de Gorina, ¿no? No decía de La Plata o qué sé yo, que también hay algo de esto de buscar el territorio más pequeño, el terruño casi, ¿no? Era muy del terruño, el taller era en la casa de su madre, ¿no? Que también digo, da alguna idea de esto. Y todo lo que lo sacara de eso y lo expusiera, y cuando él como escritor empezó a tener un éxito que lo ponía en otra vidriera, inevitablemente, era notoria su incomodidad con eso. Y otra cosa que tenía muy notable para mí, siendo él un escritor, diríamos, consagrado y respetado, su falta absoluta de interés por participar de capillas literarias. Y a mí me molestaba eso, no porque yo creyera que era necesario para su literatura que frecuentara los menesteres literarios, sino porque yo sentía que había una injusticia con Gabriel Báñez en el campo cultural argentino, que hasta hoy lo siento. Cuando llegaban los balances de fin de año y se nombraban las novelas o los escritores de renombre, nadie lo nombraba a Gabriel. Y a mí me daba una bronca bárbara, ¿no? Y alguna vez lo hablé con él, che, que no, ni parta. Dice. Toda esa hojarasca literaria, él la consideraba una pérdida de tiempo absoluta y no le preocupaba tampoco que se lo pudiera ver como un escritor provinciano. Y lo veía tan pasivo frente a eso, tan indiferente, que eso me despertaba sentimiento encontrado. Por un lado, admiración por esa austeridad, por esa cosa medio ascética, de dedicarse exclusivamente a la literatura, y creer que finalmente, más allá de su visión a lo Cioran que tenía de la vida, él también pensaba que el libro lo iba a trascender. Entonces, esa era su utopía, me parece, la trascendencia a través de la escritura, ¿no? O sea, no me interesa la época, no me interesa el ambiente, no me interesan los colegas. Tampoco me intereso yo como escritor. Me interesa conectarme en la experiencia de escritura con lo más profundo de mí. Y esa elección de Gabriel, para mí, es clave. Es clave y al mismo tiempo lo colocó a él, mientras escribió y mientras vivió, en una posición marginal. Que por ahí no se bancó mucho esa posición él, digamos. No sé si le gustó mucho esa posición. Porque al mismo tiempo era un narcisista olímpico y necesitaba del reconocimiento total. Y no sé si le alcanzaba con el reconocimiento de los colegas o de algunos colegas y de los lectores que los tuvo. Él quería como una unanimidad. Y cuando pasa eso, para mí lo que ocurre es que la demanda no es de reconocimiento, sino de afecto. Tenías que llevarlo de prepo, tenías que decirle, Gaby, tenés que aparecer, aunque sea, tenés que dar esta nota, tenés que hacer aquello. Yo, para llevarlo a Bolivia, mirá que hacía 4 años que estaba, es el único año que me dijo que sí. Mirá lo que pasó. Sabía que me dijo que sí por eso. Sabía. La primera vez que entré a la casa donde vivía Gabriel, en Diagonal 73, donde después dio su taller, me mostró la cocina, un patio, y su patio tenía una puerta de esas antiguas muy alta, y en la parte superior había un barral
como para una cortina, supongo en algún futuro irían a poner una cortina. Y Gabriel me mostró, me señaló y me dijo, yo algún día me voy a colgar de ese barral. El primer indicio de la idea de la muerte que me dio Gabriel. Bueno, acá digitalizamos los dos rollos positivos sin sonido. Tenías uno de 60 metros y otro de 90. Pero de todo el material que trajiste, lo más importante son los negativos que están avinagrados. Nosotros ahora los rebobinamos, los limpiamos y los dejamos al revés de cómo estaban, porque estaban como muy 50 años guardados de una manera, así que vamos a ver el material. Dale. ¿Y eso quién es? Este debe ser Gabriel, este que está agachado acá. Y el otro es alguno de los que figura ahí en los créditos. Ah, mira, ya está el bolso con el fotómetro que aparecía en el negativo. Cuando se cayó el chico no se cayó filmando la película. No se cayó filmando la película, no. 2 meses después, de hecho ya tenían revelado y todo. Ok, buenísimo. Esto es todo. Muchas gracias. Nunca sabías que Gabriel iba a abrir la puerta en el día a día. Hoy viene el que es un amoroso, hola, lleno de energía, buena onda, qué sé yo, y otros días entraba y golpeaba la puerta. Si llegaba de mal humor te das cuenta ya por cómo pisaba el pasillo. Y si yo notaba ya esa pisada rara, yo me quedaba del otro lado del mueble y no iba para atrás, que era donde estaba Gaby de mal humor. Le encantaba editar libros a Gabriel. Decía que cada escritor encuentre a tiempo su editor. Y le gustaba la idea de una editorial, de que diera oportunidades a los escritores jóvenes, pero también a los consagrados, y él decía, sin exclusiones extraartísticas, o sea, que no hubiera otro motivo. Eso le encantaba. No había el auge de editoriales independientes que hay ahora. Entonces también estuvo bueno probar eso, darle oportunidad a mucha gente que hiciera cosas ahí. Bueno, después con lo institucional me imagino que nunca se habrá sentido cómodo, Gabriel. Éramos una editorial municipal, digamos, dentro de un organigrama donde también hay cosas que uno debe acatar. Si se entendía que esa necesidad estaba, bueno, trabajábamos para que eso sucediera. Otras veces se reía simplemente y jugaba con eso, y otras veces discutía y mucho. Y yo no sé cómo la institución lo sobrellevó a Gaby, es un mérito de Gaby entero, porque ninguno lo quiso volar, a pesar de que nunca fue sumiso. Golpeó la puerta una vez Aurora Venturini, buscándolo a Gabriel, quería hablar con él. Y Gabriel no quería hablar con nadie, o sea, no era porque era Aurora, no le gustaba eso. Gabriel quería circular, revisar los textos, a lo sumo pensar los nombres de las colecciones, pero esa cosa social, no. El trabajo de la comuna le apasionó y también le trajo algunos problemas, algunos despioles,
con la gente que colaboraba con él, con algunos escritores. Yo ahí ya tuve como mi primera sensación de esto debe llegar hasta acá. Él te habilitaba a que vos crecieras y a que asumieras roles nuevos, pero también ciertas tensiones ya uno no quería compartirlas. En un momento yo le dije, Gabriel, yo no voy a seguir en la editorial, digo, voy a empezar a estudiar edición en Buenos Aires, tengo otro trabajo, mis hijos, y Gabriel se enojó muchísimo. Yo creo que él sintió que lo traicionaba, que lo dejaba, lo abandonaba. Conocí otro Gabriel trabajando cuando se enojaba, cuando se tenía que poner en lugar de director, lo hacía, nunca le tembló el pulso, pero era súper solidario, cuando no era necesario era un compañero. No tuvo el sueño de una editorial privada, a Gabriel le gustaba la comuna. Vos notabas pasión en su trabajo. Todo lo que sucedió ahí fue grosso. Él era así y lo que sucedía tenía esa característica. Él era un renegado, digamos, un renegado, un criticón, pero con un principio de razón infalible sobre lo que criticaba. No era una crítica de resentimiento, era una crítica de lectura de los fenómenos. Y cuando él empieza a escribir cultura, que me cuenta, estoy escribiendo cultura, detectó todos esos fenómenos, sobre todo detectó los personajes, y armó una novela sin ninguna piedad, sobre todo sin ninguna piedad sobre él, sobre ese mundo de frivolidad, donde aparentemente, y nadie sabe muy bien por qué, la cultura vendría a ser como un bien social superior a otros, donde él ironizaba sobre palabras como sinergia, digamos, y un montón de... me causa mucha gracia recordarlo. Las siglas de los museos, o sea, mucla, macla, que eran como no sé, como sonaban como antibióticos, como nombres de antibióticos, y el hijo de puta se regodeaba en todo eso. Y yo creo que él encontraba ahí una manera, más que de criticar, de divertirse. Toda esa supuesta seriedad que debería haber ahí en ese escenario, él la extrapolaba. Y le decía, no, mira, esto es cualquiera, o sea, no puedes tomarte en serio el amupla, el macla, y todos esos antibióticos. Él no quería que yo escribiese, él no. De chico, cuando yo era muy chico, que me veía siempre dando vueltas alrededor de la máquina o intentando escribir algo, a él no le gustaba y siempre decía lo mismo, ¿no? Se sufre mucho con la escritura, no es un oficio recomendable para un hijo. Creo que cuando se dio cuenta que no iba a seguir yo otra cosa, sí, una compañía me acompañó. De hecho, él era mi primer lector, yo también durante un tiempo fui su primer lector, y intercambiábamos mucho, nos comentábamos mucho, nos preguntábamos mucho acerca de la escritura. Y por ahí lo más significativo de eso fue que, bueno, finalmente terminé siendo editor de lo que fue lo último que él escribió, que es Hitler. Ya después pensándolo, fue como cerrar un círculo, de alguna manera, digo, porque yo tendría 5 años, iba a la guardería de la universidad. Y él siempre me iba a buscar a la salida de esa guardería e íbamos al museo. Nos tomábamos una síndrome ahí en el puestito del bosque y nos íbamos íbamos siempre a ver lo mismo, que era lo que yo le pedía, que era ir a ver la momia que estaba en el museo, que en ese momento se exhibía, ya no se exhibe más, y era ir todos los días a ver siempre la misma momia, y yo le preguntaba siempre lo mismo, ¿quién es? Te puedo decir, no te puedo decir. Y era siempre lo mismo, era casi un rito. Y bueno, editar Hitler tiempo después es casi... descubrir... Sí, fue descubrir la momia. Se podría decir. A mí siempre me parece que somos como exiliados de la infancia, ¿no? Expatriados. A mí me parece que en esas zonas está un poco parte de lo que uno llama la felicidad, como fragmentos. Y son zonas verdaderas. Y
Bueno, en la infancia uno era invulnerable y hay zonas, hay lugares que yo los sigo buscando, es decir, que cuando no estoy en escritura, ando por ahí, por esos lugares. Yo me crié con mi abuela paterna, acá en esta casa, y por ahí la mayor conexión con respecto a lo que es el mundo de su infancia fue esa, ¿no? Que nos criamos con la misma persona, que fue en sí un personaje literario. Mi abuela era un personaje literario. Muy firme, muy fuerte, muy dura, muy seca, muy noble, muy difícil a la hora de la caricia y del abrazo. Mi padre era un tipo muy especial. Él se fue como el padre de él. Le dijo a la mujer que iba a pescar truchas y creo que estuvo 3 años pescando truchas en los Pirineos. Su mamá, que se había ido su esposo, cae en un cuadro depresivo y yo me hice cargo de acompañar a Gabriel a internar a su mamá de una gran depresión y simultáneamente Gabriel entra en una gran depresión y también es internado en la misma clínica que su madre. Y a partir de ese momento creo que todas las emociones de Gabriel se vieron muy intensificadas con esa pérdida y no lo vio más a su padre durante muchísimos años. Empecé a buscar, bueno, después de algunas búsquedas me dan un teléfono, llamo a ese teléfono, después de 18 años, digo, hola, hola, dice él, Gabriel, papá, digo yo, nada más. Estaba por aparecer el curandero del Cuarto Oscuro. Claro. Él no sabía que era personaje de esa novela, personaje central. En realidad, gracias a su ausencia, yo construí esa novela. Y yo quería darle la sorpresa de que cuando apareciera la novela él se reconociera. Pero él muere 3 meses antes de que aparezca el curandero del Cuarto Oscuro. El 24 de marzo de 1976, la casa se quedó sin habitaciones y hubo que buscar rincones, recovecos. En el fulgurante y cobarde terror de aquellos días se agotaron la risa por las cosas burdas y la nostalgia por las cosas idas. Ni patetismo ni melancolía, nada más que el presente ensañándose en las calles, el infierno en las casas de todos. La muerte como por arte de magia, pero una magia blanca y patriótica. La magia de los cuarteles, la magia refulgente y limpia de hacer desaparecer gente de entre las sábanas. La más estricta magia de todas las noches y de todas las esquinas. El horror aséptico de las desapariciones. Nada por aquí, nada por allá. Nadie nunca nada por ningún lado. Y él siempre arrancaba diciendo, escribo porque no sé hablar y escribo para que me quieran. Era ese agujero que tenía él, ¿no? Esa parte que no podía completar por el gran abandono de su viejo. Entonces era la búsqueda del reconocimiento, del amor. Había algo que él siempre repetía, ¿no? Que creo que no era de él, ¿no? Sino creo que de Karl Kraus, que es esta idea de cuando escribo nada me puede pasar. Y había mucho de eso en la escritura de mi viejo y vos me preguntabas antes de los ritos. No sé si había ritos, pero sí esa certeza de que, o esto de que habitualmente decía, ¿no? De, escribo porque no sé hablar. Bueno, era el territorio donde él se sentía seguro, donde nada le podía pasar.
acá está el archivo, vení. Locutor platense, encargado de la sección literaria del día, sobre 26-27. Dije acá 28, 26, 27. Ya me levanto y me voy mirando esto. Lo que a mí me parece como su etapa más oscura, o la etapa que por ahí a mí menos me llega de él, es justamente los últimos textos, que son los de Posted By, que son los de su blog, ¿no? Los de Corte y Confección. Como que es, reconozco ahí cierta escritura que está... le veo el umbral de dolor. Fue un texto difícil, pero a mí me gustó hacerlo, y en retrospectiva leyéndolo me di cuenta que parecía que narraba una progresión hacia la decisión de Gaby. Yo creo que Gabriel tenía una sensibilidad distinta, tenía una forma de relacionarse con la vida y con los distintos planos de la vida, esto que hablábamos de la realidad pura y la imaginación. Bueno, son distintos planos y distintas dimensiones, como la vida y la muerte son distintas dimensiones, y él esas distintas dimensiones las transitaba con una naturalidad que no es la misma que la de los hombres y las mujeres ordinarios, digamos, ¿no? Gabriel era un escritor que sabía todo de su propio vacío y sabía que no iba a poder nombrarlo, digamos. En algún momento el escritor pasa por la experiencia por la que pasó Beckett, que es establecer como premio consuelo una verborragia enfermiza, digamos, alrededor de un núcleo de vacío. Eso es, para mí, comprender la literatura. Y yo creo que Gabriel la entendió al toque. O sea, desde el principio, desde la primera palabra que escribió. Mi mejor amigo, el de toda la infancia, se pegó un tiro hace no muchos años en un banco de la Plaza Moreno, la más importante de mi ciudad. Fue a la noche, pero cada vez que lo pienso a la nochecita. Y corrijo también tiro y pongo tirito en la cabeza. No es raro, cada vez que pienso en mi mejor amigo, Jorge, escribo noche y tiro en diminutivo. Es que el suicidio es la letra chica del contrato con la vida. Entre ese premio y el final de su vida pasaron pocos meses en realidad. Quizás haya tenido que ver con una sensación de que ya lo había escrito todo. Pero a lo mejor él sintió que ese premio era la coronación de su vida, lo que terminaba su vida de escritor, que era su vida. Soy Gabriel Báñez y cuento mi libro La cisura de Rolando. Surge a partir de lo que yo llamo una tara congénita o ingénita. En realidad no sé, porque tiene que ver con dificultades mías de relación, cierta pavura escénica. Todos hablan de temor escénico, lo mío es pavura, es algo más todavía. Y toda vez que he tenido que hablar en público, creo que la primera frase que he dicho y he cometido es escribo porque no sé hablar. En la presentación de La cisura de Rolando, lo vi raro yo a él. Me parece que es la primera vez que lo veo raro. Y es algo en lo que pensé inmediatamente después de haber presentado su libro. No es que lo pensé después con lo que pasó, lo pensé en ese momento. Y creo que lo comenté con algunos amigos. Che, qué raro está Gabriel. Tampoco es que lo vi en un nivel de extravío notable, digamos. Lo vi como deslizándose hacia algo. Eso podría decir de él, de ese momento.
Y el segundo episodio fue un día que me lo crucé en el supermercado, que a él ya le habían diagnosticado la diabetes y andaba a las puteadas. Lo encontré en una góndola de congelados, le digo, ¿qué haces? ¿Qué estás comprando? Me dice, no, ni me hables, no puedo comer nada. Eso me dijo, no puedo comer nada. Le digo, ¿cómo que no puedes comer nada? No es cierto. No, no puedo comer nada. Sí, puedes comer mucho. De lo que me gusta, nada. Le digo, ¿y si cambias el gusto? No, a mí me gusta lo que me gusta. Tenía razón. O sea que lo vi como... Ahí lo vi diferente, digamos. Lo vi como ya volviendo un poco al personaje que él representaba para nosotros. O para mí, porque yo tengo la hipótesis de que para cada cual le representaba un personaje diferente. Lo cual supongo que era bastante enloquecedor. Pero se puso firme en esa posición. Del que no quiere comer, no quiero comer más, me dijo. Era muy buena la frase. Bueno, en ese periodo será la culminación de su obra. Nosotros no estábamos muy bien en ese periodo. Si bien estábamos, porque yo lo acompañaba, no lo vivió conmigo, lo vivió muy en solitario. O yo, a lo mejor, no estaba con ganas de estar ahí. Creo que Pupi fue una Edith Mamele, total. Que Pupi creo que tuvo 3 hijos. El mayor fue Gaby. Sí, lo creo que las mujeres a veces tienen esa relación maternal, brutal, de protección, de bancarse todo, de estar permanentemente. Y Gaby lo supo siempre, desde el primer día, que tenía en ella un plafón afectivo fuerte que lo iba a sostener y le iba a perdonar todo. Hasta que un día quizá esa cosa se rompe y uno no se la banca. Me dijo, no puedo trabajar más en el diario, tengo que dejar y tengo que dejar ya. Tengo un despelote personal fenomenal. Me dio detalles ahí de una situación personal que lo había descolocado, me mostraba unos mensajes, tenía unas carpetas y estaba como enajenado. Me pareció que era un tipo atravesando una crisis como las que muchos hemos atravesado en algún momento por circunstancias personales que te desacomodan, que te desequilibran. Estaba absolutamente convencido de que Gabriel tenía todos los recursos para superar eso. No me parecía que estuviera en una situación... No tuve, por ejemplo, el instinto de llamar a otros amigos y decirle, che, me pareció que era algo que él podía manejar. Podemos jugar un poco con esta idea del fracaso y el éxito, pero en ese momento Gabriel finalmente había entrado en las ligas mayores. Es decir, finalmente, ¿no? Todos se rendían a sus pies. Los jurados, ¿no? Estaba releyendo lo que escribió Juan Sasturain, que fue uno de los que le dio el último premio, ¿no? Era su hora. Después de muchos años de yugarla, ¿no? de laburar en silencio, con bajo perfil, finalmente había llegado ese momento de consagración y él decide terminar, ¿no? Bueno. Entonces es el 8 y 9 de julio, exactamente. ¿no? Acá bueno. tenés los 2 periódicos de Muchas gracias. Fechas. Ahora te los saco. Listo, bárbaro. Yo estaba en mi casa cocinando y había puesto un programa de radio y escucho que le mandaban saludos a Facundo. Después dicen Báñez, por su padre. No sabía qué averiguar, que había muerto Gabriel, era casi una certeza, pero inmediatamente como cortaron el tema, ¿no? Como no podemos seguir hablando de esto. Entre el periodismo y el suicidio hay
una larga tensión y un largo conflicto. La norma durante décadas y décadas fue que los diarios no publicaban los suicidios. Entonces lo que recuerdo es que decidimos hacer una biografía de Gabriel, pero sugerir sin decir expresamente que se había suicidado. Él había perdido a un amigo, mi mamá también eligió ese modo, así que peleábamos directamente cuando hablábamos del tema, porque él, por ejemplo, él creía en cosas, qué sé yo, más estadísticas, no había pensado, y capaz que él lo pensara como una posibilidad, pero eso porque uno cuando quiere a alguien se pone anteojeras y no por otra cuestión, pero lo charlábamos, cuando lo charlábamos no lo charlábamos como implicados en el asunto, ay, tu amigo o mi vieja, sino teóricamente y seriamente, qué sé yo. Me acuerdo porque él cita un texto de Diana Cohen Agrest que a mí me parecía como que se apoyaba en estadísticas y yo nunca creí en eso para pensar el tema, entonces con ese discutimos. En mi familia hay 2 suicidios, el de una tía y el de mi abuela paterna. Quiero decir, no soy indiferente frente a ese tema. Es un modo de morir que genera en los que quedamos un impacto muy especial, un impacto diferente, ¿no? Al mismo tiempo es una manera de ahorrar la decadencia física, de ahorrar el dolor de la enfermedad. En fin, la figura queda en cierto modo impoluta también. Mirá, nosotros hablamos muchísimo de suicidio. Yo vengo mi padre se suicidó. Entonces el suicidio para nosotros era un tema, pero un tema de charla de los miércoles. Y yo le decía que yo, con respecto al suicidio, lo tomaba como un acto de autodeterminación. Es una posición bastante poco seria la mía, pero la verdad que no tengo ganas de discutirlo a Durkheim, ni discutirlo a Freud, o discutirlo a los grandes que saben y que escribieron sobre el suicidio. La mediocridad dice que es un acto de cobardía. La realidad es que es un acto de valentía y de autodeterminación. Cuando algo tan fuerte como un suicidio sucede, lo único que querés es comprender al otro, no en la decisión final, si es cobarde, si es violenta, a mí no me interesa eso. Sí pensar en él, en la asfixia previa a la toma de la decisión, al encierro del cual no podés salir, entonces donde esa decisión se hace como inminente. No quedó del todo montado. Ese tendría que estar antes o no estar. Para mí tenemos que hacerle como seguir el guión, a ver hasta dónde llegamos. Esto ya estaba empalmado unas partes, ¿no? Sí. ¿De la lata? Sí, había una primera lata empalmada, pero hay otra lata, la segunda lata. Vamos con el guión. Dale. Plano a plano, después decía que daban como unos planos para filmar, que deben ser los de la otra lata, y ahí completamos. No, esta es la escalera por la que después sube y va hacia la terracita. Eso estaría bien, hay que meter esas 2 retomas y lo cerramos. Recuerdo la última sobremesa, que fue un poquito tensa antes de que Gaby y Pupi se separaran. Y ahí nos quedamos mucho tiempo, ¿sí? Y nos fuimos medio preocupados. Pupi hablaba conmigo, vivía en lo de su mamá en 9, me llamaba permanentemente, Gaby también, y fundamentalmente Ernesto fue el último que habló la noche del 6 de julio. Y Ernie habrá cortado a las 12 menos cuarto de la noche y Pupi habló conmigo también esa noche, hasta muy tarde, porque Gaby la llamaba al celular para verse, para encontrarse, y yo le sugerí que le dijera que no, porque imaginé que hubiera sido una tragedia doble en ese momento. Supuse. Y creo que la primera persona que se dio cuenta fue Mabel.
No apareció con las facturas a desayunar. E insistía en llamarlo, en llamarlo. Me llama y me dice, no vino. Digo, seguro va a pasar más tarde. El lunes me llama, no vino. Y le pido a Facundo, Facundo, ¿por qué no vas a ver qué le pasa a tu viejo que no fue a verla a la abuela? Y Facundo, por suerte, agradezco siempre, me dice, no, mamá, déjame, no, que si el viejo está mal, yo no quiero, no, mamá, yo no voy. Vicky tampoco, porque Vicky vive sola, pero tenía llave de casa, podía venir en cualquier momento. A Vicky no le pedí que venga. Y no quise venir sola, no sé, no me preguntes por qué. Y le pedí a un sobrino, digo, mira, tengo que ir a Gorina, porque Mabel está preocupada por Gabriel, que no vino a traerle los diarios, hoy ya es martes. Y dale, te acompaño. Mi sobrino no quiso entrar porque teníamos un perro divino, un tango, un ovejero. El perro corría, ¿viste? Estaba muy inquieto, muy inquieto. Y la puerta abierta, todo abierto. Y entré y lo encontré yo. Hasta ese momento no me había dado cuenta que era muy fuerte. Seguramente que lo soy. Hay que tener coraje para animarse a veces, pero hay una forma, hay maneras y maneras. Yo tengo 3 amigos que se ahorcaron y a los 3 los tengo más presente que a nadie. Que aquellos que se han muerto de muerte natural o de otro tipo o pegándose un tiro. Porque es un espectáculo. Hay que montar eso, hay que prepararlo, vos no te tirás, colgás una soga, cómo pergeñás, que los nudos, que esto, que aquello, que de qué manera, que cómo me pongo, que cómo me coloco, para que sea exactamente así. Y yo creo que hizo que fuera inolvidable. Es el último párrafo inolvidable de su novela de vida. Por supuesto pensé mucho en el espectáculo que dejó, pero eso ya es otra cosa. Eso ya es pensar o imaginar en términos, te diría, no sé, teatrales, cinematográficos, una escena. Y que esa escena te produzca mucho dolor. Pero después, sí lo que recuerdo es cuando Gonzalo me contó, dije, ¿por qué no? ¿No? En medio del dolor. Él, ¿por qué no? Pensé. Supongo que porque había leído algunas cosas del blog, donde medio coqueteaba con eso. Pero ¿quién no coquetea con eso? O sea, una cosa es coquetear con eso y otra cosa es pasar al acto. Ese montaje trágico es un montaje literario. ¿Por qué digo que es literario? Porque en el momento de hacer ese montaje, vos tenés que poner a un costado cuestiones muy profundas que tienen que ver con tus hijos, con tu pareja, con tus amores, ¿no? En ese momento te importa más la literatura, quiero decir, ¿no? No porque no quisiera a sus seres queridos, tampoco quiero que se confunda. Él los amaba, pero él amaba por sobre todo la literatura, me parece. Entonces, en ese acto hay literatura y el precio es muy alto, es altísimo, es el más alto que se puede pagar.
no solo por terminar con su propia vida, sino por el hecho de, bueno, de dejar un montón de interrogantes sin responder a las personas que más querés. No me sorprendió. O si yo digo ahora que me tomó por sorpresa, estaría mintiendo. Había algo que estaba ahí flotando, y de hecho era algo que habíamos hablado varias veces. Esa posibilidad. Lo habíamos charlado. Y alguien te puede querer mucho, querer a su vida, querer a su familia, querer a todo el mundo, igual decidir irse. Es un acto de libertad para cualquiera. Entonces, hay un verso de Borges que dice: el deshonor es de las rosas que no supieron demorarte. Yo pienso que un poco uno te sentís así, y no es así, ¿entendés? O sea, nadie se va a quedar por otra persona, por sí mismo. No me puedo imaginar que la única explicación al suicidio sea un sufrimiento enorme, para nada. Y me cuesta más todavía, capaz porque lo quiero mucho y deseo que no haya sido así, imaginármelo en Gaby. Yo lo que sentí cuando me enteré de su muerte fue no pudo más con ninguno de los personajes, ¿no? Cuando él sintió que ya ningún personaje era suficiente para atravesar la vida, decidió morir. Sí, después de ese momento creo que pasó a ser parte de la ficción.
Así de sencillo, se ahorcó. Al volver a su casa, la mujer lo encontró ahorcado. Tenía 46 años, David Foster Wallace, y según refieren las crónicas, una fuerte compulsión al suicidio. Lo que no explica nada. Un suicidio es la compulsión de los demás por hallar razones. El lugar común de la depresión, otra referencia tranquilizadora. En los demás, porque lo irreparable de quitarse la vida siempre va entre signos de interrogación, aunque la evidencia esté muy clara. Las evidencias de Wallace. La mayoría de los suicidas están realmente muertos mucho antes del momento en que aprietan el gatillo. De un discurso en el Kenyon College, en el 2005. Evidencia parcial. Él no apretó el gatillo. Otra. Entendí en un nivel intuitivo por qué la gente se mata. Si tuviera que seguir por más tiempo con ese sentimiento, seguramente me mataría yo también. De una de sus obras de más éxito, La broma infinita. Ficción pura. Detrás de la muerte de cada hombre hay un misterio que va a quedar sin develar. Eran las frases propias de él. Murió como vivió, contradictorio, con muchas cosas que quedaron así flotando. Pero esto le hubiese encantado, toda esta charla, que yo esté recordando su obra, que vos me estés preguntando, esto me hubiera fascinado. Vos lo conociste un poquito, o sea que pensás que sí, que también le hubiese gustado, ¿verdad? No hay fronteras, es ficción, por Dios. Todo esto es ficción, pero la vida misma es ficción. Somos argumentos ambulantes. Cuando muramos vamos a ir al argumento y de nosotros dirán versiones. Terminaremos siendo una versión para finalmente quedar en el rescate del olvido y nada más. O sea que, ¿quién puede afirmar que esto no es ficción?